Buenas tardes, abrimos la ventana de la región de Murcia. Es martes, tenemos protagonista y tenemos a nuestra directora regional de contenido, Ruth García. Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Hoy vamos a hablar de música desde el lado que se generan los conciertos. Vamos a hablar de Cartagena, que Cartagena suena a mestizaje y a mar. Entre murallas que guardan siglos y plazas que se llenan de acordes, la ciudad se ha convertido en un faro cultural del Mediterráneo. Y hoy en la ventana nos acercamos al corazón que impulsa esa vibración, Eugenio González Cremades, periodista, director general de Cultura del Ayuntamiento y alma de dos citas imprescindibles en la cultura cartagenera, la Mar de Músicas y el Cartagena Jazz Festival. Desde 2004 vinculado al festival y al frente de su dirección desde 2024, Eugenio ha hecho de la música un puente entre culturas y generaciones. Y hoy queremos descubrir cómo se sueña, cómo se programa y cómo se vive la cultura en una ciudad que late al ritmo del mundo. Hola, Eugenio. Hola, buenas bonita tardes. La presentación. ¿Te ha gustado? Mucho, me ha gustado mucho. Es de Ruth. Bueno, Eugenio... Es que se nota que me quiere. Eso es verdad. Pero ella me quiere más. Bueno, Eugenio, que digo, llevas más de 2 décadas vinculado a la Mar de Músicas y ahora diriges también el Cartagena Jazz Festival, aunque has estado ahí también metido desde siempre, como aquel que dice. ¿Cómo ha evolucionado tu manera de entender la cultura en todo este tiempo? Pues es que es muy diferente de cuando empecé, que empecé con 24 años a trabajar en el festival y desde la parte de la comunicación a ir tomando estas responsabilidades que he ido tomando con el paso del tiempo. Y la cultura al final es un motor que a mí siempre me ha guiado desde que soy casi adolescente, porque desde muy pequeño me aficioné muchísimo a la música. Cuando había gente que escuchaba Backstreet Boys y las Spice Girls, pues yo era como un viejo joven que escuchaba a Mercedes Sosa, Violeta Parra y entonces he estado siempre como muy vinculado al mundo de la música y al mundo de la cultura, gracias a que cuando tuve 20 años, pues yo, que siempre me ha encantado conocer gente, pues conocí a Paco Martín, conocí a José Luis Cegarra, a todo ese grupo de amigos que en ese momento pues eran los mejores gestores culturales y muchos de ellos todavía siguen siendo de esta región, y con 20 años yo me rodeaba de gente cuarentona que eran faros de la cultura de esta región y aprendí todo lo que pude, y todo lo que aprendí los estuve acompañando durante toda su trayectoria profesional, y ahora pues intento todo lo que aprendí en ese momento pues llevarlo a la práctica. ¿Cómo influye Paco Martín en ti? Pues es que tú piensas que para mí Paco era, aparte de que fue mi jefe durante muchísimos años, era uno de mis mejores amigos, y para mí era mi hermano mayor. Yo soy el hermano mayor de mis dos hermanos, ¿no? Y entonces no he tenido nunca esa figura, y para mí Paco lo era. Era una persona tan generosa que el primer año que yo empecé a trabajar en la Mar de Músicas me dejó ya una habitación de su casa, y ya éramos colegas y demás, porque yo a Paco lo conocí porque era el mejor amigo del novio que yo me eché de Cartagena, y por eso yo entré en Cartagena, que había ido muy poco. Creo que había ido estando en Murcia, que yo soy de Guadalupe, pues yo creo que había ido en el colegio que nos llevaban a ver las teatro grecolatino allá al Auditorio Parque Torres, y además un cartagenero que estaba allí nos trató fatal porque dijeron: estos son de Espinardo, esto es lo último, los murcianos. Y yo creo que había ido ya, empecé a ir con 18 años por mi afición a la música, que empecé a ir a la Mar de Músicas, ¿no? Y conocí a un amigo de Paco, tuve una relación con él 4 años, y yo conocí a Paco Martín por eso. Ellos ya me conocían, me habían visto en la Mar de Músicas, porque yo estaba ahí como loco en el Castillo Árabe bailando con esos grupos y demás, y Paco y yo enseguida congeniamos a la perfección, porque justo cuando yo lo conocí, Paco tenía todavía muchísimas ganas de salir, yo tenía 20 años, entonces pues yo me iba a Cartagena, mi novio se quedaba durmiendo y Paco y yo nos volvíamos a Murcia a la discoteca, luego nos volvíamos a Cartagena, y entonces pues enseguida congeniamos muchísimo, y entonces fuimos muy buenos amigos, muy buenos compañeros de casa los años que hemos convivido, y hemos sido, creo que junto a José Luis, hemos hecho un trío laboral fantástico que yo, para mí,
los dos son parte de mi familia. José Luis lo considero como si fuera mi tío y también lo quiero muchísimo. Y eso se nota a la hora del trabajo, ¿no? Hemos hecho un festival que ellos crearon y que yo creo que también le he dado mi aportación al festival y a todos los trabajos que he hecho, pero lo hemos hecho siempre desde el cariño y creo que también del buen gusto, ¿no? Que es una cosa que se nota en el trabajo de la gestión cultural que hay en Cartagena. ¿Cómo recuerdas el momento de la muerte de Paco? Y no sé si ahora sientes incluso que de alguna manera es un poco guardián de su legado. Pues yo intento continuar con su trabajo y con el trabajo de José Luis, pero sí que es verdad que yo pertenezco a una generación más joven, tengo 20 y tantos años menos que ellos, y entonces sí que una vez que yo empecé a hacer la programación o la dirección de los festivales, he intentado dejar mi impronta y actualizar un poco lo que el trabajo que ellos dejaron, pero siguiendo siempre su línea editorial y su trabajo, ¿no? Y cierto es que tú vas ahora a la Mar de Música y ves como un público pues un poco más joven de a lo mejor del que había hace unos años, pero yo sigo un trabajo magnífico que ellos iniciaron y su vida me acompaña siempre. Además, mira, voy a contar como una cosa que no he contado nunca, pero yo, por ejemplo, tengo un pequeño botecito de las cenizas de Paco, lo tengo en mi habitación ahí puesto, ¿no? Y entonces, pues es que para mí él es como, pues eso, es parte de mi familia, todavía sigo soñando con él muchas veces y tú imagínate que era mi jefe y bueno, y mi amigo y estábamos todo el rato juntos y luego nos íbamos de vacaciones todavía juntos y para mí, por ejemplo, el trabajo siempre ha sido, nunca he sabido diferenciar entre el trabajo y mi vida, que yo creo que ha sido también por eso, porque convivía con el que era mi jefe. Y entonces, pues claro, vivir con la misma persona con la que es tu jefe, pues al final estás casi todo el tiempo hablando de cosas de curro, ¿no? Y entonces eso ha hecho que yo no sepa diferenciar, ni haya sabido casi nunca poner mis límites de lo que es trabajo y de lo que es tu vida. O sea, además, si es que a mí la gente no me conoce por Eugenio González Cremades, yo soy Eugenio de la Mar, o sea, es que me ha dado el nombre, me ha dado un título, a ver si el rey me nombra conde. Nobiliario, ¿no? Claro. Te lo mereces, Eugenio. Ducado de la Mar de Música. Ese está ocupado, el de la Mar, ¿no? No era... No domino los títulos. No, era de la Luz, era Luz Casal. Claro, el Ducado de la Mar de Música. ¿Te dio mucho vértigo pasar a dirigir la Mar de Músicas? Aunque estuvieras dentro, aunque conocieras el funcionamiento, que supiéramos muchas cosas, pero... Pues es que yo, mira, todo lo laboral siempre me ha venido como... son circunstancias de mi vida que me han ido llegando. Mira, el trabajo, cuando me ofrecieron trabajar en la Mar de Músicas, yo al principio, sabiendo que era como el sueño de mi vida, pues les dije que no, porque veía que era tanta responsabilidad para mí. Yo tenía 24 años, acababa de llegar de vivir de Holanda. Yo no me veía capaz, o sea, no me veía capaz de... Y yo había hecho ya comunicación en festivales, pero eran festivales más de nivel regional. Pero yo me veía tan joven estar llamando al país, al mundo, al Nacional de Televisión Española. Me veía que no iba a ser capaz y me daba mucho vértigo. Eso fue lo que me dio vértigo, hacer el inicio de entrar en un equipo y en un festival al que admiraba tanto. Luego ya pues he ido asumiendo otras tareas que me han venido dadas. Pues en 2019 asumí la programación y era pues aquí en el ayuntamiento, pues veía ahí, digo, pues, como no la haga yo, no sé quién la hace. Pues después me puse para adelante. Y luego lo natural también era que yo asumiera la dirección, porque al final he estado 21 años en el festival, me lo conozco a la perfección. José Luis y Paco confiaban tanto en mí que al final casi todo el trabajo no solo el de comunicación, sino el de producción y coordinación de toda esa oficina, pues lo he hecho yo durante muchos años. O sea, yo me sé todos los trabajos de los que hacen mis compañeros. O sea, el técnico no, porque no quiero saberlo. Y no quiero saber ni de luces, ni de escenarios, ni nada de eso. Pero todos los demás trabajos yo los he hecho. O sea, yo me he encargado de los hoteles, me he encargado de la coordinación de los transfers, es que me he encargado de casi todo, de llevar bolsa a los hoteles, de estar con los invitados. O sea, todos los trabajos que se pueden hacer en un festival yo me los he hecho, me los conozco a la perfección. O sea, creo que lo natural pues ha sido, pues el transcurso del tiempo es pues que yo asumiera la dirección. Seguimos en la ventana de la región de Murcia.
Estamos en la ventana de la región de Murcia con Eugenio González Cremades. Ruth, que te he quitado la palabra antes. No, que yo quería, bueno, hablar de la Mar de Música es hablar de Eugenio, como bien ha dicho, le vamos a dar el Ducado de la Mar, pero que es considerado pues uno de los 3 grandes festivales de músicas globales de Europa, ¿eh? Eso, mantener el prestigio tantos años, porque hablamos de un festival que ya tiene 25, va por el 26, ¿no? 31. Ostras, 31 cumplimos este año. 31, nada menos. ¿Eso cómo se consigue, Eugenio? Pues eso se consigue con el tiempo, tesón y con mucho cariño. Es que es lo que decía antes, el festival se nota que se hace con mucho cariño. Yo soy muy tozudo y entonces cuando no me gusta tirar la toalla, yo siempre digo que la toalla está para secarse, no para tirarla. Y entonces quiero siempre continuar con los proyectos y ya, bueno, cuando ya es un no, pues un no, ¿no? Pero... Y además tú tienes muy claro el concepto de que es un festival público, sí, que no cosa, se puede competir eso con lo tengo otras... clarísimo. Eso es una cosa que tengo muy clara porque llevo... pues eso, 21 años siendo trabajador del Ayuntamiento de Cartagena y sé cuáles son. Nosotros tenemos que llegar a donde los públicos no llegan, donde los privados no llegarían. Yo no me voy a poner a hacer la competencia ni a Murcia On, ni a Monkey Pro, ni nada de eso. Ellos tienen que ganar dinero. Nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es hacer un trabajo cultural digno que dignifique a la ciudad, y creo que Cartagena, uno de sus principales motores y por la que es conocida a nivel nacional y es envidia de muchísimos ayuntamientos, es gracias a la gestión cultural que se hace allí a través de los técnicos que hay en el ayuntamiento. Porque hay muchas administraciones públicas y muchísimos ayuntamientos que lo que son administraciones contratadoras, que están todo el tiempo contratando programaciones, festivales, encuentros. La diferencia del Ayuntamiento de Cartagena, por lo menos la parte que yo conozco, que es la Concejalía de Cultura, es que nosotros somos técnicos, gestores, que hacemos productos enteros desde que comienzan hasta que terminan. Entonces eso es muy difícil en cualquier otro ayuntamiento y en cualquier otra administración, pero nosotros no, nosotros sí que hacemos una gestión entera y eso se nota. Tenemos, yo creo que, vamos, estoy convencidísimo que de esta región no hay ninguna otra concejalía de cultura como la de Cartagena, con esa calidad en la programación en la que hay y ese conocimiento de la gestión cultural, y creo que en España pocos ayuntamientos habrán con esa diversidad que hay en Cartagena. ¿No te han tentado ninguna vez a decir, oye, lo que has hecho en Cartagena, una comisión de servicios, y lo haces aquí? Pues sí, por ejemplo en el Ayuntamiento de Murcia me lo han hecho muchas veces, pero es que yo, mira, soy una cosa, yo tengo muchísimos defectos, muchísimos, pero hay 2 cosas que soy, y eso lo tengo clarísimo porque sé que lo soy, y es que soy muy sincero y luego soy muy leal. Y soy muy leal a mis amigos, muy leal a mi familia, pero muy leal también a mis jefes. Y entonces yo, como te he dicho, bueno, como os he dicho, he estado muchísimos años trabajando para mis amigos, con mis amigos, que son Paco y José Luis, y luego pues ahora da la casualidad que en el Ayuntamiento de Cartagena pues la alcaldesa es también muy colega y muy amiga, y yo nunca me iría a otra administración estando, por ejemplo, Noelia de alcaldesa. Este año el festival, este año que viene, hablamos de 2026, se va a dedicar a Ecuador. ¿Cómo se elige ese país invitado? Cuéntanos un poquito cómo se cocina, porque al final hablas de un festival que es muy artesanal, ¿no? Por así decirlo. La línea artística de cada edición, pues eso, la temática, ¿qué es lo que te mueve? Y además eso es una cosa que la decides. Sí, la decido tú, yo. ¿no? La decido yo. Pues mira... Menciona a Noelia, ya no sabía yo si... A ver quién decide. Bueno, pero ¿no? siempre se lo consulto, eso es verdad, ¿eh? Se lo consulto siempre a Noelia, que nosotros tenemos la suerte en Cartagena de que tenemos una alcaldesa que además es concejala de Cultura, porque ella entendió que tanto la Concejalía de Cultura como la Concejalía de Turismo eran 2 focos muy importantes para la ciudad, y ella quería asumir esa responsabilidad. Y entonces, obviamente, le consulto el país
gracias a ella y a Nacho Jáudenes, que es también el concejal delegado de Cultura y que es un chico con el que yo al final he compaginado y compenetrado muy bien, y la verdad que trabajo también muy a gusto con Nacho. Y aparte de la consulta, yo tengo también muy en cuenta, por ejemplo, a la hora de elegir Ecuador, ha sido porque nosotros, como decía Ruth antes, somos un festival público, y entonces decidme quién va a hacer una programación de 10 grupos ecuatorianos. Aparte va a traer artistas plásticos, fotógrafos, escritores, y va a hacer una proyección de cine que no sea una administración pública. Porque con eso de dinero, ya te digo yo, que no se gana. No se gana. Pues eso pues lo puede hacer La Mar de Músicas. Bueno, y ya lo hace La Mar de Músicas solo en España, porque es un festival totalmente único que hace estas exploraciones culturales de un país, ¿no? Y como festival público que somos, pues también tenemos que tener en cuenta que la población migrante que hay en nuestra región ecuatoriana es muy importante, y yo creo que ya casi todos tenemos amigos que o son de Ecuador o son españoles de hijos de ecuatorianos, y desconocemos totalmente su cultura. Es una cultura que pasa totalmente desapercibida por nosotros, que yo que estaba ahora ahí en Quito les decía, os han comido el terreno por todos lados, porque te han encantado, ¿no? Sí, a mí me ha encantado, he estado en Quito y me ha encantado Quito, y Quito es una ciudad maravillosa, y por ejemplo estuve como hace un mes en Bogotá, que bueno, Bogotá tiene mucha más vida y tal, pero como ciudad es muchísimo más bonita Quito, y si tú te planteas un viaje, pues siempre irías antes a Bogotá que a Quito, ¿no? La cocina, pues es que los peruanos le han comido el terreno totalmente a Ecuador, y cuando ellos tienen un ceviche y un tipo de cocina también maravillosa, y estamos todo el rato conociendo la cocina peruana, y de la ecuatoriana la desconocemos totalmente. Y entonces nosotros creo que vamos a hacer un trabajo muy muy digno para que la gente conozca y se sorprenda con la música, el cine y la literatura ecuatoriana. No me vas a contar nada, ¿no? De algún pues es adelanto. Te puedo decir nombre y no los vas a conocer. Pero bueno, pues si no es para mí, Eugenio, es para los oyentes. Pues es que a lo mejor los oyentes tampoco los conocen, porque al final, mira, luego otra cosa que nosotros tenemos en cuenta es que, pues eso, como somos un festival alternativo de música independiente, ¿no? Y entonces nosotros lo que vamos a traer tampoco son los grupos a lo mejor más mayoritarios que tienen ellos, ¿no? Uh-huh. Pero es una programación muy bien seleccionada que va a ir desde lo tradicional hasta lo contemporáneo, pasando por el pop, la música electrónica, y creo que a la gente pues le va a conquistar lo que vamos a hacer de Ecuador, porque va a ser muy sorpresiva, porque al final hay países, ¿no?, que a lo mejor pues tenemos como más conocimiento o menos, pero con el tema migratorio al final en muchas regiones, y la nuestra a veces es muy prejuiciosa, ¿no?, pues podemos tener muchos prejuicios sobre los ecuatorianos, sobre su cultura y sobre su música, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy sorprendente para la gente lo que van a ver en Cartagena. Al final es lo que decíamos, ¿no? Es intergeneracional, es unir, la cultura también sirve para unir. Bueno, por La Mar de Músicas ha venido hasta Rosalía. Pues sí. Es decir, han pasado grandes, antes de que fueran grandes, sí, pero que en eso habéis sido también como muy visionarios, ¿verdad? Pues sí, eso es una de las cosas que yo creo que identifican al festival, y que eso se consigue con el tiempo, ¿no? Que hay muchas veces que muchos artistas que han ido a La Mar de Músicas pues eran totalmente desconocidos, estaban iniciando sus carreras y contaban con público viéndolo. Pero eso es porque la gente sabe que si están en La Mar de Músicas, pues tienen calidad y son buenos. Luego te pueden gustar o no te pueden gustar, pero saben que si están en esa programación es porque buenos son. Y entonces pues se ha conseguido que pues artistas que vayan como Rosalía, que no voy a desvelar el caché que le pagamos, pero ya os digo que fue bastante poco, y mírala ahora, ¿no? Pues es como la figura más importante que tenemos de la música en España y en español. Pero también artistas súper consagrados que venían me estoy acordando de Morente, cuando vino con Lagartija Nick a hacer el aniversario de Omega, que hizo muy pocas ciudades, y estuvo también en La Mar de Música, es decir, súper consagrados también. Pues sí, y además ese concierto, mira, es que yo siempre lo recuerdo con tanto cariño, ese concierto, porque hay momentos... Ahí estuviste también, ¿no?
Hay momentos mágicos, hemos vivido momentos mágicos en el Auditorio Paco Martín, y yo creo que el concierto de Enrique Morente haciendo el homenaje de Omega fue uno de esos momentos donde no se escuchaba absolutamente nada en ese auditorio. Era todo el mundo un silencio sepulcral, porque sabíamos que estábamos viendo una cosa maravillosa, ¿no? Y muy pocas veces pasan esas cosas allí en el auditorio, que va mucha gente a pasárselo bien también y le gusta hablar con la gente y tal. Y un evento social también, un poco. Sí, la Mara de Música es uno de los eventos sociales del verano, y eso yo también lo sé. Pero que ese día ahí se vivió un momento que todos lo recordamos como un momento especial. A lo mejor no se acuerda, pero... No me acuerdo. Estoy callada por eso, porque no me acuerdo. Precisamente iba a preguntar por algún momento, el momentazo, ¿no?, del festival. Ese es uno de los conciertos favoritos. Pues sí, de Eugenio. yo lo recuerdo ese concierto como un ¿Alguno momento más? Pues mira, recuerdo también muchísimo. El primer año que yo trabajé era 2004, que fue el año de Argentina. Y el segundo concierto del festival de ese año era María Bethania, que es la hermana de Caetano Veloso. Y María Bethania no tuvo otra cosa ella que hacer para gestionarse su gira que contratar a su novia y a su exnovia. Y entonces, pues claro, te puedes imaginar lo que decía una si era H, la otra decía que era I, si una quería una sábana, la otra quería una almohada. Y entonces yo creo que ha sido de producción el peor concierto que hemos vivido en la Mar de Música. Yo creo que ha sido el peor de los que he vivido en 21 años. Y total, que estábamos todos como odiándola, deseando que se fuera. Yo no quería ver ni el concierto y tal. Y cuando salió al escenario, dio un concierto tan bonito, tan maravilloso, y mi compañera de producción, que era Mercedes en ese momento, me acuerdo de verla llorar, porque claro, una hija de puta, porque la llamaban a las 3 de la mañana diciéndole: queremos un microondas en la habitación, a las 3 de la mañana, o no me gusta la almohada. Y entonces, pues, ¿qué hago yo a las 5 de la mañana si no te gustan las almohadas que hay en el hotel? Yo no voy a... El Corte Inglés de Cartagena no lo van a abrir para mí. Y entonces, pues eso fue un momento de un concierto horrible, y de ver a Mercedes emocionada viendo ese concierto por todo lo que le habían hecho sufrir, pero ella tan emocionada de verlo y lo bonito que fue, pues ese concierto también lo recuerdo con mucho cariño. También recuerdo, pues ya con anécdotas, ¿no?, de Anthony and the Johnson, que actuó una vez allí en la Mar de Músicas también, y al pobre se le perdió la maleta con las pelucas, y entonces yo mandé a todos mis amigos, porque claro, pues al final yo no tenía casi tiempo, y en Cartagena habíamos ido a 2 sitios a ver si habían pelucas que le pudieran gustar a Anthony and the Johnson, pero ninguna le gustaba. Y entonces mis amigos estaban aquí en Murcia yendo a un montón de sitios a comprarme pelucas, y todos aparecieron con un montón de pelucas que luego le llevamos a Anthony and the Johnson, y justo llegó la maleta con sus pelucas. Total, que no se las puso, pero mis amigos y yo vimos el concierto con las pelucas que habíamos comprado. Y entonces luego, cuando ya se iba el coche de Anthony, pues nosotros nos pusimos todos con las pelucas a despedirlo, y él por el coche de rato mandándonos besos. Ese concierto también lo recuerdo con mucho cariño. No hemos hablado del Festival de Jazz mucho. Bueno, no hemos hablado nada. Bueno, programar jazz es bastante más complicado. El público ya es otra. El público va a la Mar de Músicas, va con ganas de disfrutar, como decía Pepe Rubián. Está venido a pasárselo bien. Sí, sí. Pero el de jazz, pues igual es un poquito más... Pues el de jazz sí te tengo que decir que me ha costado mucho más cogerle el hilo, porque no eran las músicas habituales que yo solía escuchar. La Mar de Música, ya te digo que desde que tengo 13 años pues, podía estar escuchando las músicas que luego iban a la Mar de Música. Yo con 18 era público fiel ya, y además de quedarme hasta el último allí en el Castillo Árabe bailándomelo todo. Entonces la Mar de Música para mí ha sido como muy fácil continuarlo, porque pues eso, pues son las músicas que he escuchado yo toda mi vida. Y el jazz, pues sí que me ha costado mucho más programarlo, pero oye, en la vida estamos para asumir retos, y yo lo asumí, y creo que al final pues he sido adquiriendo un conocimiento del mundo del jazz que bueno, este año ha sido el año que más entradas hemos vendido de la historia del festival. Entonces pues creo que bueno, que tampoco lo estoy haciendo tan mal. Eres un hombre con los pies en la tierra,
pero sé que sueñas. ¿Qué sueñas para, en este caso, la cultura o proyecto cultural que te gustaría desarrollar en Cartagena? Pues mira, yo me encantaría hacer un montón de cosas, pero luego, como tú dices, tengo muy bien los pies puestos en el suelo y el dinero es finito. Y entonces yo, por ejemplo, que tengo muchísimas reuniones todos los días con gente que viene a pedirme cosas a la concejalía, pues le digo, pues que el dinero es el que tenemos, que es que No se puede hacer más. el dinero es infinito, no es finito. O sea, es Infinito. finito, no es infinito. Y pues mira, ¿sabes lo que me gustaría? A mí me gusta hacer proyectos que no existen en la región, ¿no? Y luego también me gusta... Cuidado que te van a copiar, Sí, ¿eh? te lo iba a decir. A mí me da igual, yo lo hago mejor. Y luego, a mí me gusta mucho continuar con proyectos a lo mejor que ya no se hacen en la región y, por ejemplo, en enero en Cartagena va a pasar una cosa muy bonita y es que de enero a abril vamos a hacer una bienal de fotografía. Yo trabajé durante muchísimos años en fotoencuentros con Paco Salinas y este fotoencuentro lo hacía la Fundación Caja Murcia, se celebraba en Cartagena y aquí en Murcia. Y no hay nada de fotografía en la región de Murcia ya. Y al final he hecho un proyecto, he sumado a la comunidad autónoma que se va a unir al Ayuntamiento de Cartagena y durante el enero, febrero, marzo y abril todas las salas expositivas de la ciudad, tanto las municipales como la de la Fundación Caja Murcia, el Museo del Teatro Romano, el Murán, nos vamos a unir todos y vamos a hacer una bienal de fotografía que va a ser maravillosa. Eso al final lo he conseguido también y se va a llevar a cabo de enero a mayo y de enero a abril. Y otra cosa que me encantaría que pasara en esta región, que no pasa, aunque yo ya cada vez tengo más años y me apetece menos, es un festival de música electrónica. Creo que deberíamos tener un festival de música electrónica, pero ya de estos de 12 de la mañana a 12 de la noche. No Sí, de tardeo, de tardeo. No de madrugada, estamos mayores, ¿no? Pero de estos de un buen festival de... Pero un Tomorrowland. Adaptado. Pues uno, sí que tampoco tenemos que copiar, si podemos hacer proyectos nuevos, ¿no? Pero, pues eso, un festival de música electrónica creo que también, estaría Pero bien. esto es una cuestión de dinero, esto es ponerse. Sí. Es que lo que pasa es que yo tampoco tengo mucha ganas ya de... Dilo todo. Porque muchas veces digo, ¿para qué voy a hablar si me va a tocar hacerlo a mí? Y entonces, pues... Vamos con el cuestionario, Ruth. Cuestionario que le hacemos a todos nuestros invitados. Por ejemplo, primero, dinos un libro. Pues mira, me he estado leyendo los dos últimos que no me han gustado. También es verdad que antes me gustaba muchísimo, tenía más poder de concentración. Y el móvil no ayuda a eso, ¿eh? El móvil no ayuda absolutamente nada. Está petando la cabeza. Y entonces antes tenía como un poder más de concentración y ahora, mira, me estaba leyendo un libro que me compré en Bogotá de Laura Restrepo. Y he visto que estaba la serie en Netflix. Me estuve leyendo 80 y tantas páginas y no me aclaraba con el novio y el exnovio y estaba ahí todo el tiempo y digo, por la serie. Ya está. Libro cerrado. Luego, como estamos en esta época de misticismo, con todos los artículos que han sacado con el tema de Rosalía, y luego fui a ver la película de Los Domingos, que es maravillosa, recomiendo a todo el mundo que vaya a verla. Y entonces en Babelia leí un artículo sobre el último libro de Aixa de la Cruz, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que también tenía que ver porque la protagonista hay un periodo de su vida que no se mete a monja, sino que se mete primero al convento, allí como para ver si le gusta o no la experiencia. Que bueno, pues... se puede leer, pero tampoco... Pero dinos uno que te haya gustado. Y el anterior resulta que se lo dejé a Ruth y se lo está leyendo ahora mismo y que creo que te está gustando, ¿no? Sí, también. Sí, me gusta. Pero lo que pasa, yo venía de algo así en plan... ¿Pero cuál es? Es que ¿sabes lo que pasa? Que no me acuerdo del Me estáis nombre. matando esta tarde el libro. ¿Cómo se llama? ¿Héctor? ¿Es Héctor? Héctor Abad Faciolince. Eso. Y... El no sé qué, que no seremos o algo sí, así. El olvido que seremos. El olvido que seremos. El olvido que seremos. ¿Nos está gustando? Sí, me está gustando. Maravilla. Pero que digo que venía de novela negra y de asesinatos y entonces como que de repente es un frenazo en seco. Ese me lo leí en octubre. Pero sí me está gustando mucho. Y... que ahí eso da para hablar, que además es una cosa que tú has detectado también en Ecuador,
Cada vez que vas a Latinoamérica, pues el anticolonialismo que hay, antiespañolismo que hay en todos esos países sudamericanos. Pues sí. Es una realidad que tenemos. Es una realidad que hay y tenemos que asumirla. Como te he dicho, pues yo he hecho visitas con argentinos, mexicanos, colombianos y pues, me decían, ¿tú a callar? Pues yo me he callado y ya está. ¿Sabes qué película también de esto, no? Protagonizado por Javier Cámara. Sí, pero como el libro me gustó muchísimo... ¿No has visto la película? No he visto la Sí, película. tienes que verla. ¿Cómo se llama el libro y la película? La película igual. El vídeo que seremos. Sí, vale. es Javier Cámara el protagonista. Sí. Y... Bueno, ya nos ha hablado del libro, de la película, de la canción. Una canción que te queríamos preguntar. Pues mira, como yo odio cuando alguien dice, no, esto es de mi época. Es que es una frase que odio, ¿no? Y entonces, porque yo, es que mi época son todas. Efectivamente. Esta es mi época también, ¿no? Estamos vivos. Y como yo estoy vivo y luego Rosalía me encanta. Y entonces en su disco, que es que están casi todas mis divas están en el disco de Rosalía, porque es que Rosalía tiene tan buen gusto como yo. Y entonces está Silvia Pérez Cruz, Estrella Morente, que también me encanta. Sí. Bueno, Björk, para qué decirlo, claro. ¿no? Pero la penúltima canción, que se llama Memoria del disco, es con pues mi cantante de fado preferida, que es Carmiño, ¿no? Y entonces... Pues eso, somos gente actual. El último disco de Rosalía, que creo que es la bomba, pues... Canta bien los fados, también Rosalía. Es que todo lo hace bien esta chica. Sí. Y el portugués también lo habla bien. Todo lo hace bien. ¿Cuál es tu lugar preferido en el mundo? Pues es que yo no tengo cosas como preferidas, ¿no? Pero... Mira, por ejemplo... Este año, y tú lo sabes muy bien, Ruth, este año Calarreona y Calblanque a mí me han sanado, ¿no? Entonces podría decir, por ejemplo, que este año mi lugar preferido ha sido las casetas de pájaros que hay en Calblanque. Que estaba ahí contigo, además. ¿Eres feliz? Muy feliz ahora. Pero todo en la vida tiene sus épocas. Y tengo épocas en las que no soy feliz y otras que sí. Pero tu época es ahora. Pero la de ahora sí, estoy muy bien. Eugenio, qué placer tenerte aquí. Nada, muchas gracias de estar conversando con dos amigos. Un placer. Seguimos en la ventana.